Simón Bolívar, documentos. Un material interesante sobre el pensamiento bolivariano. Sí, el pensamiento de Simón Bolívar. Casi todo escrito luego de la famosa independencia de América. Recordemos que a Bolívar se le conoce como el libertador. ¿Quién era Bolívar? Bueno, Bolívar era un personaje muy interesante. Bolívar era ciudadano español. Es bueno recordarlo y decirlo así. Yo sé que la verdad duele, pero es la verdad. Bolívar no era venezolano en el sentido de que Venezuela era su nación. La nación a la que pertenece Bolívar, la nación en la que nace, es España. Hay que entender esto como mismo hay que entender el nacimiento de Martí, de Sucre, de San Martín. Todos nacen bajo el gobierno español en las Américas. Eran provincias que pertenecían a España. La independencia de América, o la independencia de Venezuela o de Colombia o del Perú, se alcanza luego de la muerte de Bolívar. Es decir, él nace en una posesión española, por lo tanto es español. Escuché a un historiador decir que a España la destruyeron los españoles, no los venezolanos, ni los colombianos, ni los peruanos, ni los cubanos. Eran ciudadanos españoles nacidos en dominio español, en territorio español, por tanto a España la destruyen los españoles. Eso hay que entenderlo. ¿Quién era Bolívar? Bolívar era una persona que odiaba a España. Este libro sobre los documentos de Bolívar narra ciertas cosas, cuenta él en sus cartas su adhesión o su cercanía al gobierno inglés. Es decir, Bolívar se puso al servicio de Inglaterra contra España, y él mismo lo dice y él mismo lo reconoce. Dice aquí en una de estas cartas: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, una costumbre y una religión. Fíjese lo que él dice. Dice que de la América que se libera de España hay que ser una sola región, ya que tiene una sola lengua, una sola religión, una sola costumbre. Ahora la pregunta que yo hago: ¿de dónde le viene a la América esa sola religión, esa sola lengua, esa sola costumbre? De España. Es increíble, y yo creo que es un cinismo extraordinario que atacan a España con la misma lengua que España les dio, con la misma cultura que España le dio, hasta con el mismo estilo de conversación que heredaron de España. Ellos atacan a España con las mismas armas que España les regaló. Es decir, se convierten en verdaderos traidores. Tiene una sola lengua, una sola religión, una sola costumbre. Debería por consiguiente tener un solo gobierno. Esta es la ideología que tenía Bolívar sobre un solo gobierno, una sola nación. Esta nación se llamaría Colombia, como un tributo justicial y de gratitud al creador de nuestro hemisferio. Aquí está hablando de Colón. Debería llamarse Colombia. Fíjese, es la única prueba que yo veo de gratitud hacia Colón, hacia Cristóbal Colón. El agradecimiento porque, bueno, de ellos, de los españoles, salimos todos nosotros. Heredamos su lengua, su ADN, sus costumbres, su religión. Nuestra raza es española. Y él se convierte en un renegado de esas cosas. En este libro yo encontré frases terribles hablando de España. Para Bolívar, España era lo peor que le sucedió a América. Y es una ignorancia tremenda, porque no podemos renegar de nuestros próceres, de nuestros padres, de nuestra herencia española, de lo que aprendimos de España. Somos el fruto de España, somos herencia española. Heredamos lo que ellos trajeron. Acá dice: yo considero el estado actual de la América como cuando, desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones, con esta notable diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos. Más nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue
y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Esto es terrible. Aquí está hablando a los españoles como usurpadores. Fíjese, fíjese lo que dice Bolívar. Fíjese lo que dice, esto es una locura. Dice, nosotros somos los legítimos propietarios del país. Es decir, estamos apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, por una parte, no somos indios ni europeos, él lo reconoce, sino una especie media. Estamos en el medio entre los indios y los españoles, que son los usurpadores del país. Ahora yo hago la pregunta que siempre hago. ¿No hizo falta la conquista? Es decir, si eliminamos la conquista de España en América y la conquista inglesa que vino después, gracias a España viene América. Inglaterra. Gracias a España viene Inglaterra. Si eliminamos esa conquista, esa colonización que tanto se menciona, y supongamos por un segundo que España nunca vino a América, que España no ha descubierto todavía en este siglo XXI América, ¿qué fuera América? Una región indígena. Si tuviéramos un mundo, Europa, Asia, África desarrollado, o desarrollado totalmente o medianamente desarrollado, y tuviéramos una América indígena. Esa es la solución que pretende Bolívar, que España nunca hubiera venido. Parece que es esa. Parece que ellos quieren que España hubiera seguido siendo indígena, con 20.000 sacrificios humanos todos los años en México, los aztecas, con sacrificios humanos, con canibalismo, con guerra sangrienta, todas esas tribus, es lo que pretende. Pues España vino, conquistó América y se adueñó de América porque era un territorio indígena, un territorio pobre, atrasado. Lo mismo pasó con Roma, caballero, hay que entender esto. Esto es lógica matemática. Las grandes civilizaciones ocupan terrenos en toda la historia de la humanidad, ocupan territorios de civilizaciones menores, inferiores, atrasadas y pobres. Roma expandió su territorio hasta por España. Roma conquista España cuando vivían los visigodos, que eran tribus bárbaras. Yo nunca he escuchado a un español renegar de la conquista romana, porque gracias a la civilización romana en Hispania, España es lo que es, porque llegó Roma y conquistó todo. Yo nunca he escuchado decir que los ingleses reniegan de la conquista de Roma en Britania, porque ellos llegan a Britania, establecen la religión, la cultura romana, la civilización, en detrimento de los celtas, civilizaciones menores, inferiores, que practicaban magia, que creían. Ok, todas esas culturas son dignas de estudio. Incluso Roma asimiló esas culturas y se fundió, hizo un sincretismo religioso con muchas de esas culturas de Hispania, de Britania y de la Galia. Porque es muy lindo, muy poético decir que Vercingetorix, el galo, resistió a las legiones romanas y las expulsó, pero gracias a la colonización romana en la Galia, ellos adquirieron una modernización, un avance tecnológico, una cultura moderna, porque eran tribus bárbaras. Así le llamaba Roma. Estamos en el Imperio Romano. Así le llamaba Roma a los pueblos que no pertenecían al imperio. Eran tribus bárbaras porque eran bárbaros. Eran gente pobre de mente, gente inculta, gente atrasada. No había un desarrollo científico ni de la medicina, de nada. Entonces, ¿cómo criticar a una España moderna, una España imperial, que viene a América, establece su reino, porque eran naciones incivilizadas, atrasadas, y entonces era mejor que no viniera? Entonces los galos, los mismos españoles y los britanos podían decir lo mismo: hubiera sido mejor para nosotros que Roma nunca hubiera venido.
Sencillamente, eso, el que defiende eso está defendiendo el atraso, porque históricamente, cuando estudiamos antropología, la raza humana evolucionó a partir de la conquista de naciones superiores, de imperios modernos, de imperios superiores absorbieron, colonizaron a imperios menores o civilizaciones empobrecidas psicológicamente, artísticamente. Así evolucionó la raza humana. Los griegos, a ver, los que defienden esto de que España no tuvo que venir o que fue un error que viniera a América, entonces, ¿qué cosa es? Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es el helenismo? Que tanto se defiende. Porque en toda cultura, en todo libro de historia, sea de cualquier ideología, se defiende el helenismo. Alejandro Magno es un invasor. Alejandro Magno sale de Grecia, de Macedonia, y conquista toda Asia, hasta la India llegó, hasta el reino del rey Poros. ¿Fue buena la conquista de Alejandro? Hubiera sido mejor, yo pregunto, hubiera sido mejor para la India, para Persia, para la Bactriana, para la Sogdiana, para Babilonia, para Egipto. Hubiera sido mejor que Alejandro no conquistara nada. Gracias a la conquista de Alejandro Magno aparece la cultura helenista. Se tiene conocimiento del griego, se tiene conocimiento de la filosofía griega, gracias al avance de su ejército. Porque es así, matemáticamente, el hombre se ha modernizado, ha adquirido este nivel de modernización, de cultura universal, gracias a la conquista de imperios superiores sobre tierras vírgenes, tierras atrasadas. Entonces no me vengas a decir que la conquista de España fue un error. No es así, porque históricamente nunca ha sido así. Este libro de las cartas, los documentos de Bolívar son documentos llenos de odio y de adhesión, de sumisión a Inglaterra. Sencillamente, cuando leemos esto, yo lo tengo todo señalado. Bolívar lo único que quería era sacar de América el dominio español y regalarle América a los ingleses. Y aquí hay un párrafo donde él dice que es necesario que Inglaterra venga a Venezuela o a América a sacar oro. A buscar el oro que hay, que vengan a llevárselo los ingleses. Porque recordemos que Bolívar era masón, pertenecía a la masonería inglesa, y su único objetivo era que Inglaterra se apoderara de América. Ese es el famoso libertador de América. Dice, la pérdida incalculable que va a ser Gran Bretaña. Está hablando ya aquí sobre el oro. Consiste en todo el continente meridional de la América que, protegido por sus armas y comercio, extraería de su seno, hablando de Inglaterra, extraería del seno de América en el corto espacio de solo 10 años más metales preciosos de los que circulan en el universo. Qué inmensas esperanzas presenta esta pequeña parte del nuevo mundo a la industria británica. Está hablando Bolívar. Qué esperanza para Inglaterra en este nuevo mundo si se lleva el oro. Entonces, el odio que él tenía, al final no había libertad ninguna, porque estaba sometiendo a América a otro imperio. Era un cambio de amo, era lo que estaba buscando sencillamente. Ese es el famoso libertador, que tanto defiende la gente, que yo no le veo nada de libertador. Sencillamente fue un traidor a la corona española, pero tenía un odio exacerbado, un odio interesante, un odio extraordinario por España, por la madre patria del que él es descendiente directo de españoles, con una cultura española, con un idioma español. Entonces, ya es tiempo, señor, y quizás esto es una carta que está escribiendo. Es la carta que le escribe al señor Maxwell Hislop. Se escribe así, Kingston, 19 de mayo del 1815. Y le dice, ya es tiempo, señor, y quizás es el último periodo en que Inglaterra puede y debe tomar parte en la suerte de este inmenso hemisferio
que va a sucumbir o exterminarse si una nación poderosa no le presta su apoyo. Sometimiento total a Inglaterra, queriendo que los ingleses vengan. Lo mismo hicieron los cubanos en la guerra del 68 y en la guerra del 95, le pidieron ayuda a los Estados Unidos. La cosa era que queremos sacar a España, pero someternos a otro imperio, a otro dominio superior a nosotros. Anexionismo, cero España, pero que venga otro a ocuparse de nuestros problemas. Entonces, por ahí van las cosas. Este libro no he terminado de leerlo, pero bueno, quise compartir estos párrafos. Por esta razón que la emancipación de América ha estado siempre en los cálculos del gabinete inglés. Lo está diciendo Bolívar en este libro. Dice, es la razón que América siempre ha estado en los cálculos del gabinete inglés. Gran Bretaña ha ganado su poder marítimo por medio de combates gloriosos. Fíjese el panegírico que él le hace a la marina inglesa. Combates gloriosos que ha dado causa a los desórdenes de la Europa, y no es creíble que por un desprendimiento extraordinario de que no haya ejemplo en la historia británica. Es pues este equilibrio a que se deben los primeros progresos de la independencia de América. La Francia auxilió al norte con sus tropas y embarcaciones de guerra, pero la Inglaterra a su turno fomentó la insurrección de Santo Domingo. Mire lo que está diciendo. Inglaterra fomentó la insurrección de Santo Domingo, y ha mucho tiempo que son conocidos los planes para la libertad de las colonias españolas. Inglaterra desea, dice Bolívar, la libertad de las colonias españolas. Esto no es otra cosa que sometimiento. Y los enemigos de España escribieron la historia negra de España, la leyenda negra. España es mala, Inglaterra es buena. Fíjese que él no habla, por lo menos hasta donde yo voy leyendo, él no habla sobre los crímenes que cometieron los colonos ingleses en Norteamérica. No habla de eso. La colonización inglesa fue maravillosa, fue extraordinaria. España es la que colonizó y nos subyugó. Y hay una parte aquí donde él dice que es una desgracia haber nacido en territorio en América por el dominio español. Yo pienso que él hubiera dicho que hubiera sido una gracia nacer en Estados Unidos o en Norteamérica, donde el dominio era inglés, porque Bolívar se sentía inglés, no se sentía español. Entonces, esos son parte del pensamiento famoso de Bolívar, que yo lo veo bien mediocre, un pensamiento anexionista a Inglaterra, de sumisión a Inglaterra. Pero bueno, para mucha gente es el libertador y es el hombre que hizo las cosas bien hechas. Muchas gracias.